La bestia encadenada en las profundidades del Vaticano. En las profundidades del Vaticano, más allá de los archivos secretos y las cámaras inaccesibles para el público, se dice que existe un sótano oscuro y olvidado, donde se guarda un secreto tan aterrador que pocos conocen su existencia. En este lugar, lejos de la vista de todos, yace una bestia encadenada, un ser de pura maldad y oscuridad, cuyo origen y propósito han sido cuidadosamente ocultados por la Iglesia. El origen de la bestia. La leyenda de la bestia encadenada comienza en los primeros días de la cristiandad. Se dice que durante una de las cruzadas, un grupo de caballeros templarios descubrió una antigua cripta bajo las ruinas de una ciudad pagana. En su interior encontraron un ser monstruoso, una criatura que parecía una amalgama de diferentes pesadillas. La bestia, que se cree es una encarnación de las fuerzas del infierno, fue capturada y llevada al Vaticano, donde se decidió mantenerla encadenada para proteger al mundo de su maldad. Descripción de la bestia. La bestia es descrita como una criatura de tamaño colosal, con un cuerpo cubierto de escamas negras y brillantes, semejantes al ónix. Sus ojos son dos pozos sin fondo de un rojo incandescente, que parecen arder con una furia infernal. De su boca emanan colmillos afilados y goteantes de un veneno corrosivo. Sus garras, largas y curvas, son capaces de desgarrar el acero con facilidad. Encadenada a las paredes de piedra del sótano por gruesas cadenas de hierro bendito, la bestia emite un aura de terror y desesperación que afecta a todos los que se acercan. Las paredes de su prisión están adornadas con sellos sagrados y crucifijos, mantenidos constantemente por sacerdotes especializados en exorcismos y rituales de contención. La peligrosidad de la bestia. La bestia es extremadamente peligrosa, no solo por su fuerza física, sino por su capacidad de corromper las almas de los vivos. Se dice que su presencia es capaz de inducir visiones de terror y locura en aquellos que se atreven a mirarla a los ojos. Las pocas veces que alguien ha sido permitido acercarse a su prisión, siempre ha sido con las más estrictas medidas de seguridad. Encuentros aterradores. Las personas que han visto a la bestia en carne propia son pocas, y sus relatos son perturbadores. Uno de los primeros registros modernos de un encuentro con la bestia proviene de un sacerdote exorcista del siglo XIX, quien fue enviado a reforzar los sellos sagrados de la prisión. El sacerdote escribió en su diario sobre la experiencia. Al entrar en la cámara, una ola de frío y desesperación me envolvió. Sentí como si 1000 ojos invisibles me observaran desde las sombras. Cuando vi a la bestia, su mirada penetró mi alma, revelando todos mis miedos y pecados más oscuros. Nunca antes había sentido tal terror. Recé como nunca lo había hecho, y aún así, sentí que su presencia me marcaba de alguna manera profunda y eterna. Otro testimonio proviene de un guardia suizo que, durante una ronda de vigilancia, escuchó ruidos provenientes de las profundidades del Vaticano. Siguiendo el sonido, llegó a una puerta antigua y cerrada con múltiples cerraduras. Lo que vio a través de una pequeña rendija lo dejó paralizado de miedo. El guardia, que nunca volvió a hablar del incidente, dejó su puesto al día siguiente y vivió el resto de su vida en reclusión y oración. Consecuencias de los encuentros. Aquellos que han tenido la desafortunada experiencia de ver a la bestia de cerca, a menudo sufren secuelas psicológicas graves. Pesadillas recurrentes, insomnio y un miedo constante a la oscuridad son comunes entre ellos. Algunos han sido internados en instituciones psiquiátricas, incapaces de lidiar con las visiones y el terror que la bestia les dejó. El secreto del Vaticano. El Vaticano ha mantenido el secreto de la bestia celosamente guardado, sabiendo que la revelación de su existencia podría causar un pánico generalizado. Los documentos relacionados con la bestia están archivados en los lugares más inaccesibles, y solo un grupo selecto de cardenales y exorcistas de alto rango conoce su paradero exacto y la naturaleza de su prisión. Se dice que cada generación, un grupo de sacerdotes especialmente entrenados
es seleccionado para mantener y reforzar los sellos que mantienen a la bestia contenida. Estos sacerdotes pasan por rigurosos entrenamientos y ceremonias de purificación para asegurarse de que sus almas sean inmunes a la influencia corruptora de la bestia. En los años 2000, un investigador paranormal, Lorenzo Rossi, obtuvo acceso a la cámara gracias a sus conexiones con altos funcionarios del Vaticano. Su experiencia fue devastadora. La experiencia de Lorenzo Rossi. Pensé que había visto todo en mis años de investigación, pero nada me preparó para lo que encontré en el Vaticano. La bestia es la encarnación de todos los miedos y horrores que uno puede imaginar. Sus ojos ardientes parecían atravesar mi alma. Desde entonces, he abandonado mis investigaciones y he buscado consuelo en la fe, intentando olvidar lo que vi. El poder de la bestia. La bestia no solo es física y visualmente aterradora. Su presencia emana un poder maligno que afecta profundamente a quienes se acercan. Este poder se manifiesta de varias formas: colmillos y veneno. La boca de la bestia está llena de colmillos afilados y goteantes de un veneno corrosivo. Este veneno es tan poderoso que puede disolver metal y carne con igual facilidad, y su sola presencia en el aire causa un olor fétido y nauseabundo. Garras letales. Sus garras son largas, curvas y extremadamente afiladas. Capaces de desgarrar el acero más grueso, estas garras son una herramienta de destrucción pura. Alas oscuras. Se dice que la bestia posee un par de alas enormes y membranosas, similares a las de un murciélago gigante. Aunque estas alas están encadenadas y plegadas, se rumorea que su extensión total es suficiente para envolver la cámara en completa oscuridad. Corrupción del alma. La cercanía a la bestia puede corromper el alma de una persona, haciendo surgir sus peores miedos, inseguridades y pecados. Aquellos que han estado cerca de la criatura a menudo experimentan pesadillas y visiones aterradoras mucho después del encuentro. Aura de desesperación. El aura de la bestia induce una sensación de desesperación y miedo profundo. Incluso los sacerdotes más devotos y valientes encuentran difícil mantener su fe y compostura en su presencia. Influencias sobrenaturales. La bestia tiene la capacidad de influir en los eventos y las personas a su alrededor, sembrando caos y maldad. Se dice que su mera existencia en el sótano del Vaticano es la causa de varios fenómenos inexplicables y oscuros que han ocurrido en los alrededores. Lenguaje de los condenados. Se dice que la bestia habla en un idioma olvidado, conocido solo por las almas condenadas del infierno. Sus palabras, aunque incomprensibles para la mayoría, resuenan en las mentes de quienes las oyen, sembrando semillas de locura y terror. Sed de almas. La bestia tiene un hambre insaciable por las almas humanas. Aunque encadenada, su deseo de consumir almas es palpable, y se dice que puede atraer a los incautos a su prisión con promesas de poder y conocimiento, solo para devorar sus almas. La existencia de la bestia ha permeado la cultura popular, inspirando libros, películas y teorías de conspiración. Aunque la mayoría de estos relatos están altamente ficcionalizados, algunos detalles se basan en los testimonios reales de aquellos que la han visto. Libros prohibidos. Hay varios libros considerados apócrifos que describen encuentros con la bestia. Estos libros, aunque prohibidos por la Iglesia, circulan en círculos ocultistas y son buscados por aquellos interesados en lo paranormal. Películas de terror. La leyenda de la bestia ha inspirado numerosas películas de terror. Aunque estas películas a menudo exageran y distorsionan la realidad, capturan la esencia del terror que la criatura representa. Teorías de conspiración. Algunos creen que la bestia es la fuente de todos los males en el mundo y que su influencia se extiende mucho más allá del Vaticano. Estas teorías, aunque descabelladas, muestran el impacto duradero de la leyenda en la psique colectiva. La creación de la bestia fue obra de un concilio de los demonios más poderosos del infierno. Este concilio, conocido como la Cábala Oscura, se componía de los príncipes del infierno, cada uno representando uno de los 7 pecados capitales. En sus discusiones buscaron una forma de consolidar su poder y extender su dominio sobre la tierra. El ritual de la condenación. Para crear a la bestia, la Cábala Oscura llevó a cabo un ritual de enorme poder y malevolencia.
Utilizaron las almas de los condenados, destilando el odio, el miedo y el sufrimiento de millones de almas atrapadas en el infierno. La energía oscura de estos sentimientos se canalizó en un receptáculo especialmente preparado, una amalgama de carne, fuego y sombra. El propósito de la bestia. La bestia fue creada con un propósito dual. Primero, servir como una herramienta de terror y destrucción en el mundo de los vivos, sembrando el caos y el miedo entre los humanos. Segundo, actuar como un guardián de los secretos más oscuros del infierno, impidiendo que cualquier alma, demonio o entidad tratara de escapar del tormento eterno. El propósito y la misión: sembrar el caos. La bestia fue diseñada para ser una fuerza de destrucción imparable. Con su enorme fuerza, sus garras afiladas y su aliento de fuego, estaba destinada a arrasar ciudades y sembrar el terror en los corazones de los humanos. Su presencia sola era suficiente para quebrar la moral de ejércitos y hacer que los más valientes huyeran de miedo. Guardiana de los secretos del infierno. Más allá de su papel como destructor, la bestia tenía una misión crucial: proteger los secretos más oscuros del infierno. Estos secretos incluían conocimientos prohibidos, rituales oscuros y la ubicación de artefactos de poder inmenso. La bestia aseguraba que estos secretos no cayeran en manos de aquellos que pudieran utilizarlos para desafiar el orden establecido del infierno. Mantenedora del orden. La bestia también servía como una especie de policía dentro del infierno, castigando a los demonios menores y a las almas rebeldes que intentaban desafiar la autoridad de la cábala oscura. Su presencia era un recordatorio constante del poder y la autoridad de los príncipes del infierno. Si la bestia encadenada en el Vaticano lograra escapar, las consecuencias serían catastróficas y marcarían el inicio de un periodo de terror y caos sin precedentes en la historia de la humanidad. La criatura, libre de sus ataduras, desataría su furia acumulada durante siglos, causando estragos tanto en el plano físico como en el espiritual. La liberación. La ruptura de las cadenas de la bestia sería acompañada por un evento sísmico, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual. Las barreras entre los planos se debilitarían, permitiendo la entrada de otras entidades oscuras que han sido mantenidas a raya por las fuerzas del bien. El primer ataque, la bestia, llena de un odio insaciable hacia la humanidad y las fuerzas que la han mantenido prisionera, comenzaría su ataque en el Vaticano, destruyendo todo a su paso. Su primer objetivo serían aquellos que han estado vigilándola y los lugares sagrados que simbolizan su prisión. El impacto global, caos y destrucción. La bestia llevaría su campaña de destrucción a las principales ciudades del mundo. Su presencia causaría terremotos, incendios y plagas, sembrando el caos y el pánico entre la población. Sus garras y aliento de fuego destruirían edificios y monumentos, mientras su mera presencia corrompería la tierra y el aire. Auge de los cultos oscuros. La liberación de la bestia revitalizaría a los cultos oscuros y sectas que han esperado pacientemente por su regreso. Estos grupos, inspirados por la bestia, comenzarían a realizar rituales y sacrificios en su honor, tratando de ganarse su favor y protegerse de su ira. Colapso de las instituciones. Las instituciones religiosas, políticas y sociales colapsarían bajo la presión de la devastación y el miedo. La fe de muchos se vería sacudida, y los gobiernos lucharían por mantener el orden en medio del caos. La anarquía se extendería, y la humanidad se vería sumida en una era de oscuridad y desesperación. La respuesta de las fuerzas del bien, la alianza de la luz, en respuesta a la liberación de la bestia, una alianza de las fuerzas del bien se formaría. Arcángeles, santos y exorcistas unirían sus fuerzas con aquellos humanos de gran fe y coraje para enfrentarse a la criatura. Esta alianza lucharía por restaurar el equilibrio y contener la amenaza. Rituales y reliquias. Se buscarían y utilizarían antiguas reliquias y rituales olvidados para intentar debilitar y capturar nuevamente a la bestia. Estos esfuerzos requerirían un gran sacrificio
y la cooperación de diversas tradiciones religiosas y espirituales. La revelación de los secretos ocultos. Conocimiento prohibido. La bestia, al estar libre, comenzaría a revelar secretos prohibidos del infierno que han sido mantenidos ocultos durante milenios. Estos secretos incluirían conocimientos oscuros sobre la creación del universo, la verdadera naturaleza del mal y rituales de poder inmenso que podrían corromper las almas de aquellos que los aprendieran. La corrupción del alma. Las revelaciones de la bestia tendrían un efecto corruptor en aquellos que las escucharan. La tentación del poder y el conocimiento prohibido podría llevar a muchas almas a la perdición, aumentando el número de seguidores y siervos de la oscuridad. El destino de la humanidad. Una nueva era de oscuridad. Si no se logra contener a la bestia, la humanidad podría ser arrastrada a una nueva era de oscuridad. Las civilizaciones colapsarían y el mundo se sumiría en una época de barbarie y superstición, donde el miedo y el caos reinarían supremos. La lucha eterna. Sin embargo, la resistencia persistiría. Los héroes surgirían de entre las sombras, inspirados por el deseo de proteger a la humanidad y luchar contra el mal. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaría, convirtiéndose en una batalla eterna que definiría el destino del mundo. Muchas gracias.